Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a estar haciendo un resumen de lo más importante de lo que ha sucedido este año en la guerra en Ucrania, que estuvo marcado sin duda por un avance incontenible de las tropas rusas en casi toda la línea del frente, sobre todo en la región de Donetsk, por la ocupación del territorio ruso por parte de Ucrania y sobre todo por una importante escalada que nos puso al borde de la Tercera Guerra Mundial, sobre todo después de que Ucrania, Corea del Sur y las potencias occidentales acusaran a Rusia de haber desplegado tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk, lo que utilizaron como excusa para levantar las restricciones y permitirle a Ucrania atacar cualquier punto de Rusia con sus misiles de largo alcance. Algo que Moscú había advertido que sería considerado como el involucramiento directo de la OTAN en el conflicto, dado que los ATACMS, en el caso de Estados Unidos, y los Storm Shadow, en el caso del Reino Unido, necesitan para su lanzamiento la participación de tropas de estos países, así como sus satélites y equipamiento. Y esto fue respondido por parte de Rusia con el lanzamiento del primer misil hipersónico de medio alcance llamado Oreshnik, que según el mandatario ruso Vladimir Putin podría tener la misma capacidad destructiva que un arma nuclear. De todo esto y más vamos a estar hablando en este programa especial, así que ya mismo nos ponemos en marcha. Acompáñennos. Por su parte, Donald Trump denunció la doble vara de la justicia, ya que él está imputado por el mismo tema, aunque a diferencia de Biden, que cooperó en todo momento, él incluso mintió para no devolver los documentos. Pero los republicanos están intentando aprovechar el informe del fiscal y dicen que o Biden está mentalmente capacitado para ser juzgado o no está capacitado para ser presidente, por lo que piden que se active la 25ª enmienda que permite destituirlo por incapacidad. Aunque es una decisión que recae en la vicepresidenta y los miembros de su gabinete, que tendrían que declarar mayoritariamente que está imposibilitado para ejercer el cargo. Además, la rival de Donald Trump en las internas, Nikki Haley, también asegura que el exmandatario está demasiado mayor para ocupar el Ejecutivo y destaca que él también comete errores groseros, como habérsela confundido con la antigua presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, por lo que consideró que Trump era un hipócrita al afirmar que Biden era mentalmente un caso perdido. Pero el exmandatario también generó un gran rechazo al afirmar en un mitin en Carolina del Sur que no solo no defendería a los miembros de la OTAN que no pagaran la cuota que les correspondía, sino que incluso alentaría a Rusia a que hiciera lo que quisiera con ellos. Estas declaraciones generaron una gran controversia en el mundo occidental, que ya miraba con mucha preocupación una posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo esto podría repercutir en la guerra en Ucrania. Y poco después, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acusó a Trump de socavar la seguridad de todos, incluso la de Estados Unidos. Si es reelegido, el expresidente republicano Donald Trump dijo que podrían no respetar la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. De hecho, si considera que los miembros no han pagado lo suficiente a las arcas de la OTAN, instaría a Rusia a invadirlos. No les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienen que pagar sus facturas. Trump hizo amenazas similares mientras era presidente. En 2020 dijo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Estados Unidos no acudiría en defensa de Europa si era atacada. El sábado, Trump también arremetió contra el presidente Biden, calificándolo de caso perdido mental, después de que un informe especial del Consejo indicara esta semana que la memoria de Biden está fallando. Nikki Haley, la única gran rival republicana de Trump que queda en pie, dijo que este solo quiere sembrar el caos y que sus ataques a Biden son hipócritas. Haley dijo que Trump, de 77 años, también está perdiendo competencia mental. Puedes ver lo mismo, ya sea que Donald Trump me confundiera con Nancy Pelosi, sus rabietas, las cosas que ha hecho. Es hora de un nuevo líder generacional. El partido que descarte a sus candidatos de 80 años es el partido que ganará la presidencia. Carolina del Sur es el estado natal de Haley. Después de haber perdido todas las primarias republicanas contra Trump hasta ahora, sus primarias del 24 de febrero son vistas como su última oportunidad de seguir siendo competitiva en la carrera por la presidencia. Las tropas ucranianas están atravesando uno de sus peores momentos en estos 2 años de guerra y siguen intentando recuperarse militar y anímicamente del retiro de sus tropas de Avdiivka, la ciudad más fortificada e importante de las que ocupaban Donetsk.
Ahora sus tropas se encontraban cavando trincheras y construyendo fortificaciones en las afueras para intentar contener futuros avances. No obstante, Rusia redobló sus ataques después de su principal victoria en casi un año, con el objetivo de evitar que los ucranianos se afianzaran en nuevas líneas, aunque reconocieron que van a necesitar un descanso. A su vez, la retirada de Avdiivka revela un cambio de estrategia de Ucrania tras cambiar a su cúpula militar, ya que aguantó hasta el final en Mariupol y Bakhmut. Pero ahora, ante la falta de personal, intentó retirarse ordenadamente, como había hecho Rusia tras retroceder en el norte y en el sur durante la primera contraofensiva. Sin embargo, Rusia comunicó que su último avance en la ciudad, que les permitió ganar unos 8 kilómetros, había dejado una gran cantidad de bajas y prisioneros. Moscú, a su vez, parece enfocarse ahora en la región sureña de Zaporilla, donde Ucrania había centrado sus últimos esfuerzos de avanzar, mientras que también bombardeaba otros puntos del frente como Sloviansk y Kramatorsk. A su vez, el presidente estadounidense Joe Biden culpó a los republicanos del Congreso del retiro de Ucrania de Avdiivka, ya que el bloqueo de un paquete de $60.000 millones hizo que tuvieran que ahorrar municiones. Biden se mostró confiado en que terminarían superando la división en el Congreso, aunque reconoció que no se animaba a asegurar que el paquete llegara a tiempo para evitar nuevos avances rusos. No han tenido otra opción. Las tropas ucranianas han abandonado Avdiivka. El presidente ruso Vladimir Putin lo considera una importante victoria de su ejército. Los de Kiev se estaban quedando sin munición. Según el ministro de Defensa ruso, la toma de Avdiivka les ha permitido avanzar 8 kilómetros y asegura que Ucrania habría perdido más de 1.500 hombres. Este es el momento de la toma. Tampoco ha sido fácil para Rusia. Según Kiev, las tropas de Putin han perdido unos 47.000 soldados en esta operación que comenzó hace 4 meses. Y en Kramatorsk, bombas y misiles rusos han matado a 4 civiles, según las autoridades locales. Eso sucede en el este. En el sur también hay movimientos. Rusia ha pasado al ataque para tratar de recuperar el terreno que Ucrania había reconquistado en la contraofensiva del verano. Y mientras las tropas ucranianas tratan de repeler los ataques, el presidente Biden expresó su confianza de que el Congreso apruebe finalmente el paquete de ayuda para Ucrania. The idea that we'll let NATO begin to split is totally against the interests of the United States of America, and it is against our word we've given since all the way back to Eisenhower. Sin embargo, preguntado sobre si los fondos llegarán antes de que Ucrania pierda más territorio, el presidente Biden dijo no confiar en ello. Muchos analistas señalan que la pérdida de la ciudad de Avdiivka ha estado influida por la falta de ayuda estadounidense y en gran medida por la escasez de munición de artillería. Pero mientras tanto, la OTAN continuó su expansión, después de que el Parlamento de Hungría aprobara el proyecto para que Suecia entrara formalmente en la alianza, dejando atrás 200 años de neutralidad. El visto bueno de Budapest era el último que le faltaba, en un proceso que terminó siendo mucho más difícil de lo que se esperaba en un principio, dado que Turquía le había cerrado las puertas hasta que realizara reformas antiterroristas, ya que Estocolmo brindaba refugio a los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado como terrorista por Ankara. Además, el país ha permitido quemas del Corán como forma de protesta, sosteniendo que estaba dentro de la libertad de expresión, lo que también fue condenado por el gobierno de Recep Erdogan. A su vez, el mandatario húngaro Viktor Orbán había confirmado que terminarían aceptando a Suecia, aunque seguía habiendo algo de incertidumbre porque es visto por sus socios como imprevisible. Pero todo esto quedó atrás y el primer ministro Ulf Kristersson sostuvo que era un día histórico y que su ingreso a la alianza era una cuestión lógica dadas las circunstancias actuales, mientras que el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, destacó que el país se dirigía a destinar a defensa el 2% de su Producto Interno Bruto, haciéndolos más fuertes, y destacó que la puerta de ingreso permanecía abierta, por lo que Putin no había tenido éxito en su intento de frenar su expansión. Rusia considera que el avance de la alianza hacia sus fronteras es una amenaza, sobre todo si contempla el traslado de armas nucleares, y advierte que esto aumentará las tensiones peligrosamente. Visto bueno de Hungría para el ingreso de Suecia a la OTAN.
El Parlamento húngaro ratificó el lunes la adhesión del país nórdico a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por una contundente mayoría de 188 votos a favor y 6 en contra. Los legisladores levantaron así el último de muchos obstáculos que enfrentó Suecia para ser admitida en la alianza militar, como una dura negociación con Turquía. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que se trataba de un día histórico. Suecia deja atrás 200 años de neutralidad y no alineamiento. Es un gran paso. Debemos tomarlo en serio, pero es también un paso muy natural que tomar. Suecia, que se convertirá en el 32º miembro de la OTAN, lanzó su postulación en mayo de 2022, después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que fue admitida en abril de 2023. Estocolmo y Helsinki rompieron con años de no alineamiento, luego de que el conflicto en Ucrania marcara un cambio drástico en la opinión pública. Las Fuerzas Armadas suecas cuentan con 50.000 soldados, de los cuales cerca de la mitad son reservistas, y el primer ministro declaró en enero que su país está dispuesto a proveer tropas a las fuerzas de la OTAN en Letonia. Geopolíticamente, tras el ingreso de Finlandia, la entrada de Suecia implica para Rusia que el mar Báltico está ahora rodeado de países miembros de la OTAN. Finalmente no hubo sorpresas y el presidente Vladimir Putin renovó su mandato hasta el 2030, con un apoyo que superó el 87% de los votos. A su vez, los candidatos opositores, un comunista, un ultranacionalista y un liberal, apenas superaron el 10% entre todos. El proceso se desarrolló sin demasiados inconvenientes, más allá de que Ucrania aseguró que había hackeado el sistema electoral, y fueron convocadas algunas protestas contra el gobierno que derivaron en alrededor de 70 arrestos. La oposición, sobre todo, pidió votar a una hora determinada, como muestra de rechazo al mandatario, en lo que se llamó Mediodía contra Putin. Poco más tarde, el presidente salió a agradecer el histórico apoyo y destacó la unidad y la confianza en el país, que se evidenció también por una participación superior al 74%, mientras algunos sectores pedían boicotear el proceso. A su vez, Putin se refirió a la muerte de Alexei Navalny, el opositor que murió recientemente mientras estaba en una prisión del Ártico por extremismo, y dijo que hubiera aprobado un intercambio con otros presos en Occidente, con la condición de que no regresara nunca más. Y agregó que su muerte había sido trágica, pero que no era la primera vez que alguien moría estando en prisión, como también sucedía en Estados Unidos. Por otra parte, la elección también generó polémica, no solo por la apertura de colegios electorales en las regiones independentistas de Moldavia, sino también porque en las regiones en disputa controladas por Moscú, las autoridades aprobaron urnas móviles que iban puerta por motivos de seguridad, mientras que Ucrania y la oposición denunciaban que era una intimidación. Cierran los colegios electorales rusos entre protestas en Rusia y en Europa. Los resultados preliminares dan una esperada victoria para el presidente Vladimir Putin. Según la Comisión Electoral Central, Putin habría obtenido el 87% de los votos, con la participación en máximos históricos. En un discurso el domingo, el presidente ruso recordó al líder de la oposición, Alexei Navalny, y aseguró que había planes de intercambiarlo antes de su muerte. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Poco antes de su muerte, Alexei Navalny llamó a los oponentes de Putin a reunirse en los colegios electorales el domingo a mediodía y votar a cualquiera menos a Putin. Al igual que en otras regiones ocupadas, las elecciones preliminares comenzaron varios días antes de que se abrieran las urnas en el resto del país, con unas urnas móviles que llegaban a las puertas de los ciudadanos. Las autoridades de ocupación alegan que es por motivos de seguridad. El gobierno ucraniano lo considera un intento de aumentar artificialmente el recuento y de intimidar claramente a los votantes. Tras los atentados que tuvieron lugar en Moscú el pasado 22 de marzo, la tensión entre Rusia y Ucrania volvió a aumentar, dado que el presidente Vladimir Putin aseguró que Kiev estaba involucrado.
una rama del Estado Islámico se atribuyó el ataque a una sala de conciertos de la capital, dejando un saldo de por lo menos 140 muertos y 180 heridos. Pero los responsables fueron interceptados en una carretera de la región de Briansk mientras intentaban escaparse hacia Ucrania, por lo que el mandatario sostuvo que había indicios de que Kiev les había preparado una ventana para que pudieran cruzar la frontera. A su vez, dijo que todos los autores, organizadores y quienes hayan ordenado el crimen serían castigados justa e inevitablemente, sean quienes sean. Además, el Servicio Federal de Seguridad informó que sospechaban que uno de los atacantes tenía vínculos con el Estado ucraniano, aunque todavía estaban investigando. Ucrania, por su parte, negó cualquier implicación. La inteligencia militar dijo que Putin no había hecho nada para impedir el ataque y que incluso podría estar implicado en la organización. El ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, declaró que Putin era un embustero patológico y que estaba desesperado por vincular a su país con el atentado. Y el mandatario, Volodymyr Zelensky, dijo que la conducta del miserable de Putin de querer culparlos era absolutamente predecible. Mientras tanto, se comunicó que se había arrestado a 14 personas relacionadas con los hechos, 4 de las cuales eran sospechosas de perpetrar el tiroteo y permanecerían en prisión preventiva por 2 meses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió el sábado castigar a los responsables del atentado que dejó más de 130 muertos el viernes en Moscú. El mandatario dijo que 11 personas fueron detenidas en total, incluidos los 4 implicados directamente en el atentado, sin mencionar la reivindicación que hizo el grupo yihadista Estado Islámico. Los 4 perpetradores de este acto terrorista que dispararon y mataron a gente han sido detenidos. Viajaban hacia Ucrania, donde, según información preliminar, se había preparado una ventana para que pudieran cruzar la frontera. Ucrania ha negado cualquier vínculo con el ataque y afirma que Rusia busca la forma de echarle la culpa. Según medios rusos, algunos de los sospechosos son originarios de Tayikistán. El ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall, en la periferia de Moscú, es el más sangriento en Rusia desde hace 2 décadas, así como el más mortífero reivindicado por el grupo Estado Islámico en Europa. Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. Los asaltantes emplearon armas automáticas y provocaron un gran incendio con líquido inflamable, según la investigación, que reveló que las personas murieron por heridas de bala y por inhalar humo del incendio. Y mientras Rusia continúa con los bombardeos con el objetivo de desmoralizar a los ucranianos con la destrucción de infraestructura energética y preparar el terreno para una ofensiva que, según calculan las autoridades ucranianas, se estaría llevando a cabo en 2 meses, Ucrania sigue preocupada por la falta de munición y las trabas al paquete de ayuda de Estados Unidos. Más allá de que sus aliados europeos aumentaron los suministros y Washington les transfirió armas incautadas en el mar Arábigo que iban de Irán a Yemen, entre las que se incluyen miles de ametralladoras, rifles de francotirador y misiles antitanque. Además, la OTAN intenta anticiparse a una posible victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, después de que este adelantara que iba a cortar toda la ayuda, y busca asegurar un paquete de $100.000 millones en 5 años. No obstante, Zelensky reclama defensas antiaéreas y, después de reconocer que faltaba poco para que tuvieran que comenzar la retirada, volvió a hacer un llamado desesperado al Congreso estadounidense, asegurando que si no aprobaban el paquete de $60.000 millones que se encuentra trabado por los legisladores trumpistas, terminarían perdiendo la guerra y que cuando ocurriera Rusia atacaría a otros estados. Trump ya dijo que podría acabar con la guerra en un día, y ahora el Washington Post publicó que el republicano pretende forzar a Kiev a ir a la mesa de negociaciones y que termine cediendo Crimea y el Donbass. Además, también ofrecería limitar la expansión de la OTAN, ya que considera más importante evitar un alineamiento entre Rusia y China, viendo que con el conflicto Moscú depende cada vez más de Pekín. Ucrania volvió a presionar al Congreso de Estados Unidos para que apruebe un reforzamiento de la ayuda militar.
El presidente Volodymyr Zelensky condicionó el domingo el resultado de la guerra con Rusia a este paquete adicional por $60.000 millones, bloqueado en la Cámara de Representantes en Washington, donde los republicanos son mayoría. Треба якраз казати конкретно Конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. І це факт. І ви побачите найближчими тижнями, Росія буде все більше і більше наполегливою і буде втягувати ядерну зброю в це питання. Pero la postura estadounidense dependerá en gran medida del resultado de las próximas presidenciales. El domingo, el Washington Post citó a personas familiarizadas con un posible plan de Trump para ejercer presión sobre Kiev para ceder parte del territorio a Rusia a fin de acabar con la guerra. La aprobación del nuevo paquete de ayuda depende de la buena voluntad de los partidarios de Donald Trump en la Cámara, que se niegan a examinar el texto tal y como está debido a una disputa sobre la regulación de la inmigración. Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en noviembre. A la espera de una decisión, los soldados ucranianos se ven obligados a economizar su munición y a enfrentarse a un ejército ruso confiado, que ha repelido una gran contraofensiva de Kiev en el verano boreal de 2023. Moscú, superior en efectivos, ha logrado avanzar en el este de Ucrania. Asimismo, llamó la atención que poco después de haber lanzado la nueva ofensiva en Kharkov, el mandatario ruso Vladimir Putin destituyó al ministro de Defensa Sergei Shoigu, que hacía 12 años que ocupaba el puesto. Tras la toma de posesión de su nuevo gobierno, Putin tenía que confirmar a los ministros o reemplazarlos y terminó decidiendo poner al frente de la cartera a un civil especializado en economía. Se trata de Andrei Belousov, que se desempeñaba como viceprimer ministro y era el principal responsable del desarrollo socioeconómico, la regulación de mercados financieros y la aplicación de proyectos de infraestructura y de transporte. Además, ha estado a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y fue asesor presidencial para asuntos económicos, todas cuestiones alejadas del ámbito castrense. Pero como Rusia está intentando girar hacia una economía de guerra, Putin pensó que era el hombre ideal para encabezar la transición, lo que, según los analistas, es un indicador de que el presidente se prepara para una guerra larga. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que su nombramiento se explicaba por el fuerte aumento del presupuesto en defensa. Shoigu, a su vez, fue nombrado al frente del Consejo de Seguridad, reemplazando a Nikolai Patrushev, un ex compañero de Putin en la KGB, aunque se desconoce qué grado de responsabilidad va a tener con respecto a la guerra en Ucrania y si esto va a tener algún cambio sobre el terreno. Shoigu era un hombre de confianza de Putin e incluso tenían una relación personal, pero había sido muy criticado por la falta de avances en el frente. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, fue relevado de su cargo este domingo y designado secretario de Consejo de Seguridad, según un decreto publicado por el presidente Vladimir Putin. Shoigu sustituye así a Nikolai Patrushev, aliado de larga data de Putin, como secretario del Consejo de Seguridad en el marco de esta importante remodelación de la cúpula militar rusa, tras más de 2 años de ofensiva en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Shoigu seguirá trabajando en ese sector que conoce muy bien desde dentro con sus compañeros y socios de su antiguo lugar de trabajo. La cartera de defensa pasó a ser ocupada por el economista Andrei Belousov, según una lista de nombramientos ministeriales publicada por el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso. Putin está obligado constitucionalmente a nombrar a un nuevo grupo de ministros o a volver a nombrar a los ya designados tras su victoria en las elecciones de marzo. Shoigu and Patrushev, 2 of the 4 top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning, at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising, but we will see in the next few days how it plays out. El nuevo ministro de Defensa, el ex viceprimer ministro Andrei Belousov, economista de formación, es visto por el portavoz del Kremlin como algo que conlleva innovación y cambios en la estructura militar rusa. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida continuamos con este programa especial para seguir recordando lo más importante de lo que ha sucedido este año en la guerra en Ucrania. No se vayan, ya volvemos.